¿Qué tal amigos, seguidores y fanáticos de developer.net? Después de mucho tiempo vengo a hacer un video tutorial. Hoy me instalé el Visual Studio 2022 en mi máquina. Y bueno, ha cambiado muchísimo a las versiones anteriores. Tiene nuevas características, aún no las he explorado. Yo, si bien es cierto, trabajo con Visual Studio, pero trabajo con versiones no tan antiguas. Ahorita estoy trabajando con Visual Studio 2019, pero siento que la 2022 tiene más características, nuevas características que ayudan básicamente a hacer un rápido desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, esas características son las que quiero explorar hoy día. Quiero hacer un pequeño demo, ¿no? Este, y ver qué sucede. Por ejemplo, lo que voy a hacer, algo que algo improvisado se podría decir. Por ejemplo, voy a crear una clase. Ok. Por ejemplo, voy a crear una clase journal, ¿no? O es como una especie de diario. Ok. Entonces acá voy a crear una lista. Por ejemplo, private read only lista de tipo string. Ok. Acá voy a colocar entries e instancio la clase con el fin de no tener errores de null reference. ¿Ok? Voy a crear una variable estática, ¿ok? Que sea entera y que va a ser el contador, ¿no? Que lleve la cuenta de las entradas. Entonces, por ejemplo, voy a crear una función, ¿ok? Que va a devolver un entero y que se va a llamar a new entry. ¿Ok? Entonces va a llevar como argumento un string y que sea entry. ¿Ok? Normalmente los parámetros van en minúscula. ¿Ok? Normalmente yo lo hago en minúscula. Por ejemplo, una de las grandes características, bueno, no grande, pero una de las características que me doy con sorpresa en el Visual Studio 2022 es el fixed formatting. Entonces, yo normalmente siempre he visto, ¿no? Que dicen que tenemos dos clases de desarrolladores, ¿no? El que coloca la llave al final de la firma de la función y el otro tipo de desarrollador el que la hace de esta forma, ¿no? Entonces, ¿con cuál te identificas tú? Entonces, ahora, yo normalmente como en mi trabajo hago bastante JavaScript, normalmente en JavaScript siempre abrimos aquí y cerramos acá, ¿no? Pero acá Visual Studio, por ejemplo, me dice fixed formatting, entonces, se dan cuenta, esa es una nueva característica que yo recién acabo de ver hoy día usando Visual Studio 2022, ¿no? Bueno, me parece muy bien. Está bien porque en realidad no estamos en JavaScript, estamos en C Sharp. Pero obviamente también se puede hacer esto en C Sharp, no hay ningún problema, ¿no? El compilador de igual forma también lo va a aceptar. Entonces, por ejemplo, acá en el count lo que voy a hacer es incrementar debido a que el count inicialmente es cero. ¿Ok? Entonces voy a usar la variable entries.add, ¿ok? Y me va a pedir un texto, no un string item. Entonces aquí lo que voy a hacer es colocar, por ejemplo, el count, ¿ok? Dos puntos y el entry, que es el argumento, ¿ok? Y voy a retornar count, ¿ok? Perfecto, ¿no? Entonces, esta clase journal lo que va a hacer es agregar, también puedo, por ejemplo, remover un ítem del, del journal. Entonces, lo que puedo hacer acá es simplemente void, por ejemplo, remove entry. Entonces, le voy a colocar como parámetro un entero que va a ser el índice, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, lo que hago es entries. Entonces, por ejemplo, esta es una nueva característica, ¿no? Que basado en el nombre de la función remove entry y basado en el argumento que es el index, ya Visual Studio acá me dice, ¿no? Que usa el IntelliJ Code, ¿no? Parece que hay una característica que está integrada con el Visual Studio, ¿no?
que basada en el contexto me sugiere que utilice el remove at, ¿no? Entonces, genial, porque en versiones anteriores tenía que hacer un scroll down, ¿no? El que hace el scroll down o el que simplemente tipea remove at, ¿no? Entonces, pero acá ya me lo sugiere, ¿no? Entonces, qué genial, pues, ¿no? Entonces acá pongo pues index, entonces punto y coma. Entonces ahora lo que voy a hacer es visualizar todas las entradas que haya hecho, ¿no? Cuando ya instancie la clase acá dentro del main, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Override, voy a sobreescribir el toString, ¿ok? De la lista genérica. Entonces acá lo que voy a hacer es return stream.join, ok, environments.newline y le paso entries, ok. Genial, bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto debería funcionar así, ¿no? Entonces, acá digo, declaro, ¿no? Pues puedo utilizar el var j es igual a new journal, ¿ok? ¿Ok? O puedo usar acá también Journal, no hay ningún problema, ¿no? Va a depender del gusto del codificador, el del desarrollador. Acá pongo j.addNewEntry. Por ejemplo, voy a poner un texto, por ejemplo, learning how to use Visual Studio 22. ¿Ok? Luego tengo lo siguiente, j.addEntry. um, por ejemplo, show new feature, new 2022 Visual Studio features. Ok, feature. Okay. Um, show news. Ok, perfecto. Luego, por ejemplo, ¿qué más tengo? Si lo quiero visualizar en la pantalla, hago un control.writeLine y coloco J, ¿no? Que es el journal, ¿no? Y hago un readline. Si quiero solamente usar readline, hago el using static system.consola, ¿no? Entonces así estuviera utilizando el readline sin el consola.readline, ¿no? Entonces acá digo readline, ¿ok? Para no estar escribiendo consola.runline, consola.readline, ¿no? Entonces, vamos a ver si es que esto funciona. Entonces, debería visualizar. Ahí está, ¿no? Entonces, sí funciona. Genial, bacán, ¿no? Está muy bien. Entonces, un poco para refrescar un poco la programación, está muy bueno el ejemplo, ¿no? Siempre, bueno, a veces guardo la información a disco, en el disco duro, en un TXT también. Yo, por ejemplo, acá podría colocar public void save file, ¿no? Entonces acá digo journal j el file name, ¿no? Que vendría a ser un string, por ejemplo, un booleano que sea override por defecto, ¿no? Entonces, pero por ejemplo acá en este demo y como sugerencia, recomendación, recuerden que de acuerdo a los principios de programación en base a Solid, ¿no? Una clase, por ejemplo, en este caso la clase Journal debería tener solamente la responsabilidad de agregar y remover entradas, pero no debería tener la responsabilidad de grabar a disco, ¿no? La responsabilidad de grabar a disco debería ser de otra clase, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si ahora ya no se graba un TXT? O por ejemplo acá, voy a poner acá, ¿no? Save TXT file, ¿no? Save to TXT file. Pero ahora te dice, no, ahora tenemos que grabar a una base de datos. Entonces tú tendrías que venir acá a la clase Journal y hacer todas las modificaciones para que guarde una base de datos. Entonces, la clase no debería de cambiar, ¿no? Deberíamos tener otra clase, a eso se le llama, creo que se le llama un single responsibility, ¿ok? En que una clase solamente debería tener una
única responsabilidad, ¿no? Entonces, acá lo que yo te sugiero como sugerencia es que crees una nueva clase que sea persistencia. Voy a poner persistencia. Entonces, aquí es donde esta función debería ir, aquí, ¿no? Perfecto. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? If override, ¿no? Es true, ok. Sobreescribir los cambios, si es true, or en caso de que el archivo no exista, debería de grabar, ¿no? Entonces hago la negación, hago el uso del file.exist. Si no existe el path, ¿no? Miren, otra, por ejemplo, el file name, ¿no? Que, o sea, IntelliJ Code ya te sugiere de que el argumento deseado debería ser file name, ¿no? O sugerido. Entonces acá cierro. Genial. Entonces acá yo digo file punto, ajá, write all text. Genial. Entonces acá yo digo, ¿cuál es el path? El path sería file name y el contenido sería j.toString, ¿no? Que lo vimos, que vendría a ser la sobreescritura, ¿no? El override, string to string. Entonces, hasta ahí todo perfecto. Entonces, Journal no tendría ya la responsabilidad de grabar al disco, sino que ahora lo que voy a hacer es lo siguiente: hacer una instancia de persistence es igual a new persistence, y acá lo que digo es p.save to txt file y le envío el journal, que vendría a ser j, el file name, vamos a colocar acá una variable, string file name es igual, debería ser, por ejemplo, 0 puntos, una carpeta temporal, uh, journal.txt. Okay. Perfecto, entonces acá yo envío el file name, okay, y override sería true. Okay. Vamos a sobreescribir los cambios, ¿no? Perfecto, entonces vamos a ver acá. Vamos a poner acá un run line donde diga um, journal information was saved. Okay, was saved. Perfecto. Entonces vamos a ver acá. Ejecutamos y efectivamente, ¿no? Journal information was saved. ¿Cómo lo sabemos? Podríamos, por ejemplo, ejecutar el blog de notas. Entonces, para ejecutar el blog de notas necesitamos un proceso. Entonces, acá lo que hago, por ejemplo, process, pr es igual a new process, pr.start info es igual a new start info, process start info. Me pide en el segundo argumento el file name, que vendría a ser justamente file name, la variable file name, ¿ok? Y yo, entonces acá, por ejemplo, agrego use shell execute, vamos a ponerle true, cerramos, entonces, y acá digo pr.start. Entonces, con esta función abriría el notepad, ¿no? Entonces, vamos a ver que eso sea cierto, entonces sí, lo abre, ¿no? Ahí está. Este es el Notepad y este es la consola, ¿no? De Windows, ¿no? Entonces, sí lo está grabando, ¿no? Hacemos ¿cómo se llama? Um, agregamos uno nuevo, por ejemplo, um, algo que te gustaba este demo, ¿ok? Entonces, ahí está, perfecto. Funciona. Entonces, voy a continuar haciendo video tutoriales mostrándote algunas características que vienen con Visual Studio 22 acorde a lo que vaya investigando, pues, ¿no? Y bueno, hacer algunos demos más interesantes. En este caso, por ejemplo, hemos visto sin querer queriendo el tema de lo que es
la responsabilidad de una clase, ¿no? El single responsibility. Entonces, lo que sí te recomiendo es que vayan revisando un poco lo que es el SOLID, ¿no? La S de um, Single Responsibility, Stability, Principle. ¿Ok? El siguiente demo ya veremos lo que sería el OP. ¿Ok? El O sería Open Closed Responsibility. ¿Ok? Eso lo podemos ver en el siguiente video tutorial. Listo, muchas gracias.